atril. ¿Este atril para quién es? Es para el Caleb. ¿Dónde está el Caleb? Quédate por aquí cerca, luego te necesitaré. ¿Vale? No, déjalo por aquí cerca, que luego lo necesitaré. ¿Tú también tienes feina para aquí? Bueno, pues porta tú. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es que, claro, me habían puesto aquí un atril pequeño, digo, ya que está, lo aprovecho. Bien, buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos, gente que nos ve por el YouTube, y la gente que durante la semana va a ver este vídeo colgado en las redes sociales de la iglesia. También pensemos en ellos, ¿no? En esta mañana tengo que compartir con vosotros una reflexión que se sale un poco de lo habitual que suelo compartir con vosotros. Normalmente me gusta pensar en la predicación, me gusta pensar en la reflexión, me gusta pensar en el ministerio de dar un sermón, de ponerse delante un sermón, como animar a la gente, animar, retar a la gente. Pero hoy puede ser que tenga una palabra un poquito más dura, ¿no? Al final, Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, dice, no he rehusado compartiros todo el consejo de Dios. Y decir todo el consejo de Dios habla de palabras amables, pero a veces también palabras duras, retos duros. Y en esta mañana tengo que compartir con vosotros un texto que se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, y que es una reflexión que espero que os llegue al alma. Es decir, no pretendo en esta mañana que simplemente vengáis aquí, escuchéis y a lo mejor os divirtáis, o os alegre o os guste el sermón, aunque a todo predicador siempre le gusta que el sermón que uno diga sea agradable a los oídos de la gente, pero me gustaría que en esta tarde escuchéis con atención lo que quiero compartir con vosotros, que realmente escuchéis con atención. Leí esta semana que cuando uno predica, cuando uno comparte un sermón, mucho del éxito del sermón no solamente tiene que ver con la capacidad oratoria del predicador, sino con la atención del auditorio. El auditorio también participa posiblemente en un 50% en el éxito del sermón que se va a pronunciar. El sermón es vivo, el sermón realmente será relevante en la medida en que vosotros en esta tarde escuchéis con atención, abráis el corazón y recibáis esta palabra que tengo para vosotros. Es una palabra retadora y espero que sea una palabra retadora. Y mi oración, y ahora vamos a hacer una oración, y mi oración es que en esta tarde lo que voy a comentar con vosotros, lo que voy a compartir con vosotros y quedará registrado para las personas que durante la semana lo vean también, que también sea una palabra retadora, que penséis, que analicéis y que realmente el Señor os hable a través de una antigua historia que hace miles de años ocurrió en un lugar muy alejado, pero que posiblemente en esta tarde, en este lugar, en esta ciudad, en esta comunidad y para nosotros pueda ser relevante. ¿Me acompañáis a orar por esto, por favor? ¿Sí? Señor, gracias porque nos regalas el enorme privilegio de abrir tu palabra en esta tarde. Gracias porque venimos aquí para escuchar de ti, para recibir guía, para recibir consuelo, para recibir sanidad, pero sobre todo, para sentir tu presencia y recibir guía para nuestras vidas, Señor. Así que en estos momentos, todos los que estamos aquí, te pedimos que a la hora de abrir tu palabra y reflexionar en ella, tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente y que el reto que recibamos de parte de ti lo podamos asumir con valentía para que determine la manera de conducirnos día a día. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. El título que le he puesto a la reflexión de hoy, de esta tarde, es Perder el tren. Y le he llamado así, ahora veréis por qué. Es un texto que se encuentra en Números capítulo 13 y se trata de un momento en la historia de Israel en el que el pueblo perdió el tren. El pueblo perdió el tren porque no estuvo lo suficientemente atento a lo que Dios le estaba ocurriendo. Y pienso que en nuestra vida muchas veces también
podemos perder el tren. Muchas veces estamos tentados a perder el tren y es necesario que reflexionemos en eso, que pensemos en eso y que aprendamos a identificar los momentos cruciales de nuestra vida. En nuestra vida hay momentos importantes, hay momentos de decisión, hay momentos en que realmente tenemos que levantarnos, tenemos que ponernos de pie y tenemos que decidir entre un camino y entre otro. La equidistancia, palabra que está de moda en estos momentos, la equidistancia, hay momentos en el que no es una opción válida. Tenemos que coger o a la derecha o a la izquierda. Y depende de por dónde vayamos, depende de qué opciones cojamos, depende si nos subimos o nos subimos al tren o nos quedamos en el andén, esa decisión marcará nuestra vida. Y en esta tarde la historia a partir de la cual vamos a reflexionar trata de eso, justamente, de un momento crucial en la vida del pueblo de Israel en el que lamentablemente, y ahora hago un spoiler, en el que lamentablemente el pueblo de Israel perdió el tren. Y ojalá, según lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, y ojalá que lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos sirva de lección para que nosotros como nuevo pueblo de Dios podamos aprender y podamos ser capaces de elegir correctamente. Y ojalá que no perdamos el tren. Vamos a leer el texto. He dividido este capítulo en dos momentos. El primer momento, que es el momento, le he puesto reconocer la tierra, porque es lo que el Señor le pide a los hijos de Israel, reconocer la tierra, y el segundo momento, que es lo que ocurrió después de eso. Es una lectura un poquito larga, son 24 versículos. Hoy en día la gente lee poco, reconozcámoslo. Es más fácil ver una película, ver un vídeo. Espero que no seáis muy aficionados a Sálvame, por favor. A nadie se le va a excomulgar por ver Sálvame, pero yo espero que no lo veáis, sinceramente. Os amaré un poquito más, os amo igual, pero os amaré un poquito más si no veis Sálvame. No, por más aparte. Hoy a la gente no le gusta leer mucho, pero la lectura, y más la lectura de la Biblia comunitaria, es un momento importante porque esas palabras inertes se vuelven vida. Esas palabras inertes cobran realidad como discurso que nos increpa, nos reta para vivir de una manera diferente, para que esa manera diferente en que nosotros vivamos también sea de testimonio a la gente que aún no conoce a Dios, y que la gente que no conoce a Dios sea convencida no por nuestra capacidad de oratoria o nuestra capacidad de convencer al otro, y muchas veces no tenemos capacidad de convencer al otro, sino por un testimonio real de una forma de vida diferente. La pregunta es, ¿queremos vivir de manera diferente? Leamos la Biblia. Aprendamos de ella. Podemos leer la Biblia en nuestras casas de manera individual. Tenemos prácticamente todos la Biblia en el móvil, en el YouVersion, y tenemos el versículo diario que recibimos y lo leemos y lo meditamos y es fantástico, pero ocurre algo especial, algo milagroso, algo maravilloso cuando la iglesia se reúne y lee la Biblia en comunidad. Y no importa si es una línea o son 24 versículos como vamos a hacer ahora, realmente ocurre algo milagroso porque es una palabra que pasa de estar ahí quieta, inerte, a una palabra que impacta nuestra vida, que increpa nuestra vida y nos reta a una manera diferente de vivir. Así que vamos a leer esta crónica de una cosa que le pasó a un pueblo nómada en una región lejana hace miles de años. Y la pregunta es, ¿eso que le pasó a este pueblo nómada en una región lejana hace miles de años puede decirnos algo en esta tarde? De vosotros es la respuesta. Vosotros diréis si os dice algo o si no nos dice algo. Vamos a leer lo que dice. Dice Números capítulo 13, versículo 1, dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de ellos. Y entonces nos menciona todos los nombres. Vamos a hacer un pequeño saltito, ¿no? Porque son nombres hebreos, de tribus hebreas, y los podéis leer. Pero vamos a hacer un pequeño saltito hasta el versículo 16. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y luego subid al monte. Observad
cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reot, junto a la entrada de Amat. Subieron al Negev y llegaron a Hebrón. Allí vieron a Inam, Sesai y Tamai, hijos de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos con un palo, y también ganados e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. ¿Qué os parece esta lectura? Interesante. Creo que la mayoría conocemos la historia, ¿no? Esta es una historia de un momento decisivo del pueblo de Israel. Para mí, esta historia es una historia importante porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a entender, nos ayuda a reflexionar sobre la importancia que tienen los momentos decisivos en nuestra vida. Y hoy en día, en la forma de vida que tenemos, es una forma de vida muy precipitada, muy rápida, y muchas veces no tenemos la calma suficiente para identificar los momentos. Pero aunque hay momentos de relax, hay momentos de descanso, hay momentos de preocuparse, también hay momentos para decidir. Y es importante que cuando nos encontramos en momentos de decisión, sepamos identificarlos y sepamos discernir cuál camino debemos escoger. Y creo que en esta tarde este texto nos ayudará a entender eso, nos ayudará a entender cómo podemos identificar los momentos de decisión y en esos momentos de decisión qué camino podemos elegir. Es como cuando vas por la carretera, ¿no? Cuando vas por la carretera tienes que ir a un sitio determinado y hay una salida, ¿no? Y estás ahí en la salida, estás pendiente de esa salida y en el último instante te distraes y te pasas la salida, ¿no? Y al final el GPS dice eso es algo tan típico de recalculando la ruta. No os pasa, a mí me pasa siempre esto. Recalculando la ruta, ¿no? Gira a su derecha y luego te dice no, a su otra derecha, ¿no? Y no sé si os ha pasado esto, a mí me pasa muchísimo. Y esto es lo que le ocurrió, en pocas palabras, al pueblo de Israel. El pueblo se encontraba en un momento decisivo. Hay que reconocer que la travesía del desierto hasta ese momento no había sido especialmente larga. Escuchad, la travesía del desierto hasta ese momento no había sido especialmente larga, había sido difícil por muchas cosas, habían ocurrido muchas pruebas, pero también el Señor se había revelado de manera importante a la vida de los israelitas. Sin embargo, la travesía no había sido larga hasta ese momento. No había sido larga, pero sí se encontraban allí en el desierto. Y en el desierto se encontraban a las puertas de lo que más anhelaban. Se encontraban delante de lo que deseaba su corazón. Y allí el Señor les dice, perfecto, descansad en este momento, quedaos aquí, acampad. Yo voy a tratar con vosotros, yo voy a enseñaros lo que tenéis que hacer en este momento. Así que acampad, sentaos, descansad. Y lo único que tenéis que hacer, y esto es muy importante en el texto, lo único que tenéis que hacer es reconocer la tierra, identificar el momento, saber en qué momento estáis, saber dónde estáis, hacia dónde vais y cuál es la vía que tenéis que coger para llegar hasta ahí. Parece fácil, ¿no? ¿Qué os parece? Parece sencillo. Tú estás allí, lo que más anhelas está delante de ti. No sé, el trabajo de tus sueños, la carrera de tus sueños, ser cantante, ser actor en Hollywood, trabajar con Brad Pitt, ¿no? No sé, pienso, ¿no? Estudiar lo que quieres, vivir en la casa de tus sueños, en la casa que llevas deseando desde pequeño, vivir en el país que te gustaría, no sé, hacer lo que más te gustaría, 1000 opciones, ¿no? Casarte con el hombre de tu vida o la mujer de tu vida, no sé, tener hijos, 1000 historias, ¿no? Y eso está allí delante. Estás en ese momento decisivo. Y el Señor te dice, simplemente tienes que reconocer el terreno, saber dónde estás, dónde quieres ir y el trayecto para llegar hasta allí. Y es interesante porque ellos están en el desierto y el desierto en la Biblia es un lugar de prueba. Es un lugar de prueba.
incluso Jesús, si os acordáis, estuvo 40 días en el desierto como una prueba antes de empezar su ministerio. O sea que es el momento, es el lugar, es el instante en que Dios les prueba para ver si realmente serán capaces de asumir aquello que Dios les ha prometido. Dios le dijo, os voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Os voy a llevar a la tierra que prometí a vuestros padres. Paréntesis, el jueves pasado leíamos la historia de Abraham. Si queréis aprender más del Antiguo Testamento, venid los jueves a la reunión de oración. Tenemos un momento de reflexión, de meditación muy extraordinario. Así que os animo a venir los jueves al culto de oración. Y Dios le había prometido a Abraham, a tu descendencia dará esta tierra. Y el pueblo de Israel se encuentra en ese momento. Y pensad por un momento, han estado casi 500 años esperando eso. Casi 500 años esperando ese momento. Desde que Dios le prometió esto a Abraham hasta ese momento, han pasado 500 años y están allí. Y durante 500 años, de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, han escuchado esta promesa. Dios nos ha prometido que nos llevaría a la tierra donde fluye leche y miel. Y el pueblo de Israel está allí, a las puertas. Y perdonad que subraye tanto esto, porque es muy importante para lo que va a ocurrir a continuación. Están a las puertas, están a punto de tocarlo. Pero ocurrió algo con eso. Están a punto de tocarlo, pero al final no pudieron tocarlo. ¿Y por qué no pudieron tocarlo? Porque se les pasó la salida. Tan sencillo como eso. Perdieron el tren. Estaban allí en la estación, el tren estaba paralizado, se empezó a escuchar el pip, 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 pip de las puertas. Estaban que si subo, que si no subo, que qué hago, que no hago, cojo las maletas, me subo, me no subo. Y por la indecisión, las puertas se cerraron y perdieron el tren. Vamos a leer la segunda parte de la historia, del versículo 25 hasta el versículo 33. Vamos a leer lo que ocurrió, porque aquí está el meollo del asunto. ¿Por qué perdieron el tren? ¿Por qué no recibieron lo que habían estado esperando durante 500 años? Versículo 25. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra, fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra y también les contaron, este es el informe de los 2 espías, le contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel, según lo que Dios había prometido. Estos son sus frutos. Pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y sus ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quién eran estos hijos de Anac? Dice Amelec, que habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, que habitan en el monte, el Cananeo, que habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, y por eso le había pedido a Caleb que se quede por aquí, pero al final se ha ido, ¿no? Bueno, no pasa nada. Teníamos aquí el atril para Caleb. Dice, al final Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, y esas son las palabras de una persona que sabe dónde está, sabe lo que quiere y confía en la promesa de Dios, aunque las circunstancias parezcan indicar lo contrario. Estas son las palabras de alguien que ha entendido realmente que lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. Dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal ante los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y este fue el informe del 10 de los 12 espías. Podemos decir que esos
Este informe, el informe de los 10 espías, se puede resumir en 3 puntos. El primero es que es un pueblo inexpugnable, había ciudades fortificadas y muy grandes, y que el pueblo era muy fuerte. Segundo, que allí habían gigantes, estaban los hijos de Anac en aquel lugar, en todo el Antiguo Testamento, en todo el Pentateuco y la historia del Deuteronomio. Se le llama hijos de Anac a una raza de hombres y mujeres que parece que tenían una gran estatura. Y claro, en aquella época donde las guerras las ganaba el más fuerte, no como ahora que las gana el que tiene más bombas atómicas, sino que en el momento la ganaba el más fuerte, claro, quien tenía gigantes en su ejército, pues evidentemente ganaba, ¿no? Y claro, decir, si me tengo que enfrentar con un gigante cuerpo a cuerpo, espada contra espada, me hacen puré. Yo soy una langosta delante de estas personas tan grandes, ¿no? Y al final, fíjate que dicen ellos, versículo 32 dice que es una tierra hostil que se traga a sus habitantes. Tierra hostil que se traga a sus habitantes. Y yo pregunto, pero ¿no habíamos quedado en que era tierra en la que fluye leche y miel? No era una tierra tan fértil que daba unos racimos de uvas, escol, que el racimo de uvas tienen que llevarlo entre 2 personas de lo grande y fructífera que era esa tierra. No era una tierra que tenía ribera, tenía llanura, tenía ríos. Y al final, estas personas cuando dan su veredicto dicen, sí, es una tierra maravillosa, pero hay un problema y es que las ciudades son fortificadas, viven gigantes allí y la tierra es hostil y se traga a sus habitantes. Y este informe negativo, ¿qué ocurrió? Que hizo que el ánimo del pueblo decayese. Y en ese momento ya lo tenían todo perdido. En el momento en el que los 10 espías dieron su informe negativo, pese a las palabras de ánimo de Josué y de Caleb, en el momento en el que ellos dieron ese informe negativo, ahí todo se había perdido. En ese momento habían perdido el tren. Habían perdido el tren porque dejaron de poner su confianza en el Señor, que hace 500 años les había prometido que les llevaría a ese lugar y que ellos entrarían en esa tierra y conquistarían esa tierra y habitarían esa tierra, y empezaron a hacerle caso a 10 personas príncipes de Israel, evidentemente, gente avesada y experimentada, pero que veían los problemas y las dificultades en lugar de confiar y pensar y descansar en Dios que les había prometido que llegarían allí. Y en la escena, Caleb, uno de los 2 espías, intenta animar al pueblo, como hemos leído aquí, versículo 30. Subamos, tomemos posesión de aquella tierra porque más podremos nosotros con ellos, pero ya era demasiado tarde, ya se habían pasado la salida, ya se habían desanimado. El pueblo que salió de Egipto, que estaba allí a las puertas, casi tocando lo que más deseaba, había perdido el tren. Ya está. Ya esa generación jamás entraría a la tierra prometida. Y pensemos esto por un instante, por favor, hermanas y hermanos, pensemos esto por un instante. Mirad, ellos han estado durante 500 años orando al Señor, diciéndole, Señor, cumple la promesa que le diste a nuestros padres. Tú hablaste con Abraham, con Isaac y con Jacob, y le dijiste que habitaríamos una tierra y que esa era una tierra fértil, donde podríamos ser felices. Y durante 500 años estuvieron orando por esto. Y estuvieron allí a las puertas, tocando esa tierra. Y por poner la vista en el lugar incorrecto, por distraerse en el último instante, pasó el tren y ya no pudieron habitar la tierra. Y al final el Señor le dice, ok, no hay problema, yo no os voy a empujar, no os voy a obligar a conquistar la tierra, no puedo. Si no queréis, yo no puedo obligaros. El Señor es un caballero, evidentemente. No te obliga a hacer nada que tú no quieras. Y le dijo, estáis aquí en el desierto, no puedo hacer nada por vosotros. Estaréis 40 años dando vueltas hasta que toda esta generación muera y los hijos vuestros serán los que entren a la tierra. Así que perdieron el tren y fue un tren que tardó 40 años en volver a pasar. No es como el Cercanías, no sé cuánto tarda, 15 minutos en pasar el próximo tren, no lo sé. Bueno, últimamente no, últimamente tarda un poquito más, lo siento, no suelo coger mucho Cercanías, soy más contaminante, voy con un coche diésel. Pero ese tren tardó 40 años en pasar, toda una generación.
toda una vida. 40 años por distraerte en el último minuto. ¿No os ha pasado esto alguna vez? A mí me ha pasado mucho, ¿no? Vas ahí llegando a tu destino y en el último momento te distraes. Recuerdo dos anécdotas sobre esto. En el seminario tenía un amigo llamado Álvaro y a él le encantaba conducir. Estas personas que les encanta los coches, la gasolina, les encanta la carretera. Hizo un viaje por Europa del Este en coche y se llevó a otro amigo nuestro, ¿no? Y los dos hicieron toda Europa del Este en coche, una semana entera conduciendo. Y ya cuando volvían, Álvaro vivía en Madrid, y cuando volvían a Madrid, ya cuando estaban entrando en Madrid, Álvaro estaba muy cansado de conducir y le dijo a este amigo, oye, pues coge tú el coche porque ya faltan 40 kilómetros para llegar, no pasa nada. Y lo cogió el amigo y estaba también cansado de ir de copiloto y se estrelló el coche, siniestro total. A ellos no les pasó nada, pero el coche siniestro total. Y claro, yo escuché esta anécdota de mi amigo Álvaro y pensaba, ¿cómo es posible que ya justo al momento de llegar te distraigas en el último minuto? A nadie le pasa esto, decía yo. ¿Cómo es posible? A nadie le pasa esto. Hasta que años después, trabajando de pastor en la iglesia de Santa Coloma, nosotros teníamos las reuniones de consejo después del culto de oración. El culto de oración acababa a las 9, 9:30, 10, cuando la gente se animaba mucho, ¿no? A veces tú decías, Señor, por favor, que la gente ore cortito para que se acaben del culto, ¿no? Pero bueno, ese día la gente se animó mucho, hubo mucho por el que orar y se acabó más tarde el culto de oración y entonces también tuvimos una reunión de consejo de aquellas que hacen historia, esas reuniones de consejo kilométricas, ¿no? Que dices tú, Señor, ¿para qué me he metido aquí? Pero bueno, al final se acabó la reunión de consejo y no llegué a casa, no estuve llegando a casa hasta las 2 de la mañana. 2 de la mañana, después de estar todo el día en la iglesia, trabajando, de reuniones, culto de oración y todo eso. Y estaba llegando a casa y ya justamente estaba llegando a casa y estaba a 50 metros del desvío para entrar ya a la urbanización donde vivimos. Es decir, allí estaba ya llegando y no sé qué ocurrió. No sé qué ocurrió, simplemente sé que me desperté con el airbag en mi cara y el coche ahí a punto de caerse por un precipicio. Y entonces, sin eso total también el coche, gracias a Dios no me pasó nada, pero tuvimos que tirarlo a la basura. Era un coche que le gustaba mucho a la Eva, era un coche que siempre yo le eché en cara. Al final me destrozaste el Fiat Punto que tenía, ¿no? Y siempre me lo eché en cara, este accidente que tuve. Por dormirte, por distraerte en el último minuto. Esto ocurre. Esto nos ocurre muchas veces. Y esto le ocurrió al pueblo de Israel. Y le ocurrió al pueblo de Israel y esta distracción de último minuto le costó 40 años de peregrinación por el desierto. Y por eso, en esta tarde, cuando empezaba la reflexión, os pedía que prestarais mucha atención a las palabras que quiero compartir con vosotros en esta tarde, porque creo que son palabras importantes y trascendentes. Creo que el Señor ha estado durante mucho tiempo tratando con nosotros como comunidad, como iglesia. Posiblemente también ha estado tratando contigo individualmente durante mucho tiempo. A lo mejor ha estado años orando por algo, deseando algo, esperando algo. Y muchas veces eso que estás esperando, deseando, anhelando, por lo que has estado orando, muchas veces cuando estás a punto de tenerlo, de conseguirlo, de realizarlo, de tirarte a la piscina para conseguirlo, entonces te entran las dudas y dices, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué tengo que hacer? Y en esos momentos oímos muchas voces. Y a lo mejor oímos voces como la de los 10 espías. Eran príncipes del pueblo de Israel. Eran gente a la que había que escuchar. No eran cualquier mindundi, perdonad la expresión. Eran gente importante, jefes de las tribus, jefes de las familias de Israel, personas entrenadas, personas sabias. Sin embargo, el consejo fue negativo. ¿Y sabéis por qué el consejo fue negativo? Porque en lugar de entender que si Dios les había traído hasta ese momento, Dios también iba a ser fiel para llevarles dentro de la tierra, para asaltar las ciudades fortificadas, para vencer a los hijos de Anac y para salir victoriosos de esa tierra hostil que se traga a sus habitantes. En lugar de pensar eso, dijeron, mejor nos quedamos aquí, mejor nos quedamos sentados, mejor descansamos, mejor esperamos, mejor que otro lo haga.
no estoy seguro que debamos hacerlo. No estoy convencido que este sea el momento. ¿Por qué no esperamos un poquito más? A lo mejor el Señor nos confirma de otra manera. ¿Por qué no seguimos esperando más? A lo mejor tenemos que dar otra vuelta y en la próxima vuelta a lo mejor todavía aquí sigue el tren. No, era ese momento o nunca. Y lamentablemente para el pueblo de Israel fue nunca. Para esa generación fue nunca. Esa generación, excepto Josué y Caleb, murió en el desierto. Y eso me lleva a pensar cómo tenemos la tentación muchas veces que nuestros sueños, nuestros anhelos, aquello por lo que hemos estado orando, incluso por lo que hemos estado peleando, muera en el desierto. Y de nosotros corresponde decidir si queremos que esos sueños, esos anhelos, esas decisiones que tenemos que tomar, mueran en el desierto. El Señor no nos va a obligar a dar el paso. Tenemos que darlo nosotros. Y para darlo, lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. ¿Será difícil? Seguro. ¿Será complicado? Seguro. No hay nada que merezca la pena que sea fácil. Si es difícil, merecerá la pena. Si es complicado, es realmente porque lo que hay detrás de la puerta es aquello que estamos esperando. Así que, hermanas y hermanos, me gustaría animaros a no ser como el pueblo de Israel. Muchas veces leemos la Escritura y lo cogemos como ejemplo. Pero en esta tarde, como os he dicho, la palabra que os traigo delante del Señor es no ser como el pueblo de Israel. Confiemos en el Señor, esperemos en el Señor y tengamos mucho cuidado con qué consejo escuchamos, qué palabra escuchamos. Si es una palabra de duda, si es una palabra que te dice, quédate quieto, no lo hagas, espera un poquito más, no estoy seguro que esto sea lo que el Señor quiere, que el Señor nos ayude a reflexionar y a pensar, no sea, hermanos y hermanas, no sea que perdamos el tren. Que el Señor nos bendiga.